de la misma, Padre, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te presentamos a nuestro hermano Alex Palacio, para tu gloria, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén. Uno, dos. ¿Se escucha? Ahí sí. Ok. Bien, Dios nos ha permitido estar en este tiempo maravilloso con este tema desafiante, como decía Marlene esta mañana. Y qué bueno, hermanos, que podemos ser parte de esa obra maravillosa de Dios para este tiempo tan especial que el Señor nos ha permitido vivir. Y si usted no estuvo aquí en la primera enseñanza, hermanos, yo les recomiendo que vaya ahí a YouTube, busque esa enseñanza de nuestra hermana Mayre, la vea. Yo creo que si agarramos y repetimos eso aquí una y otra vez, con eso es suficiente. De verdad que el Señor nos habló de una manera extraordinaria y yo sé y estoy confiado que Dios, en lo que resta también de esta tarde, nos seguirá hablando y seguirá confrontándonos con este llamado a la misión de Él, la misión que Él ha establecido. Yo quiero que usted tenga ahí a mano su Biblia y vamos a trabajar. Busque su material de apunte. Si alguno llegó y no tiene su material de apunte, por favor búsquelo. Están allá atrás. Y vamos a estar hablando acerca del segundo tema que corresponde al día de hoy y es una misión que trasciende a la humanidad. Dios como autor de esa misión. Amén. Y antes de entrar en materia, quiero recalcar el significado de nuestro tema del año, la Missio Dei. ¿Qué significa Missio Dei? Un mandato de Dios, el mandato de Dios para su reino. La Missio Dei es un concepto que lo usamos para distinguir la misión normal de la iglesia con esa misión general de Dios. Es una misión que involucra al Padre, involucra al Hijo, involucra al Espíritu Santo. Esa misión que Dios siempre ha tenido, que no es un plan B, como escuchábamos esta mañana. Y qué maravilloso que podamos saber que Dios nos ha llamado a ser parte de su misión, a ser parte de su plan, de su proyecto, de su propósito. Eso es Missio Dei, tan simple como eso. Esa misión que Dios siempre ha mantenido, siempre establecido desde un principio y nos llama a ser partícipe de esa gran obra, de esa gran labor. Así que de eso estamos hablando y ese es el tema que vamos a trabajar y a desarrollar durante todo este año, cómo podemos involucrarnos, ¿verdad?, en ese proceso, en ese llamado a la misión de Dios. Y hablar de misiones y todo lo que conlleva hablar de misiones es un tema que a mí me apasiona bastante. Muchos de ustedes me conocen y saben que me formé en una escuela misionera y es un tema con el que me he relacionado mucho. Lo he vivido de primera mano, he tenido esa experiencia misionera, he compartido mucho acerca de esto y es un tema que me apasiona bastante. Y uno de los grandes desafíos que tú encuentras con este tema es que, siendo un tema central en las Escrituras, porque es cierto, hay temas que son importantes, pero no son tan fundamentales, que no se repiten tanto, pero este es el tema central de las Escrituras. No estamos hablando de un tema particular por ahí, un tema aislado que lo tocamos una vez al año. No, estamos hablando del corazón de la iglesia. Y siendo que este es un tema tan importante, ¿por qué cuesta tanto nosotros asimilarlo, aplicarlo, vivirlo? ¿Por qué hablar de misiones es algo que queda como aislado y decir, ok, ahora vamos a hacer un culto sobre esto y vamos a hablar de esto? Pero desarrollar una cultura misionera, desarrollar una pasión misionera en nuestros corazones y abarcando todo lo que significa hacer misiones, tanto locales como transculturales, es algo que cuesta mucho trabajo definir una cultura misionera. Y usted quizás diga, bueno, sí, pero somos una iglesia misionera, tenemos un país misionero, y cuando yo me siento a investigar sobre esto, le voy a dar algunos datos para que nosotros entendamos en qué posición estamos y por qué se hace necesario hablar sobre esto. Porque a veces pensamos que lo que hacemos es suficiente, a veces creemos, no, estamos bien, estamos completos, ya con lo que hacemos basta. Pero si Dios no trae un tema como este,
es porque Él entiende que todavía no es suficiente y hay algo más que tenemos que dar. Hermanos, si nosotros fuéramos a considerar los países que hay y cuáles son los países más misioneros, como nación nos falta mucho. Estados Unidos es conocido como el país quizá más misionero, ha enviado más de 46,000 misioneros. Corea del Sur más de 10,000 misioneros, Reino Unido más de 5,000 misioneros, 5,600 aproximadamente. Canadá, por ejemplo, ha enviado más de 4,000 misioneros, eso es sumando todas las familias misioneras que han sido enviadas. Países como Alemania, más de 3,000, Australia más de 2,000, Brasil más de 1,900, Sudáfrica más de 1,400, Nueva Zelanda más de 1,200 y Finlandia más de 1,200 misioneros. Estoy hablando del top 10 de los países que más misioneros han enviado. Y si fuéramos a hablar de nuestro contexto de República Dominicana, ¿cuántos misioneros ha enviado República Dominicana? ¿Cuántos? Créanme, hermanos, que son muy pocos. Y si hacemos una reducción mayor y vamos a las asambleas de Dios, ¿cuántos misioneros ha enviado a Asamblea de Dios de la República Dominicana? Yo tuve el privilegio de trabajar con el primer misionero que salió de las Asambleas de Dios en República Dominicana, misionero Miguel Ovalle en Haití. Estuve casi 6 meses trabajando con él. Y después que Ovalle regresó, que cumplió su tiempo misionero, ahora es pastor, me parece que en la parte norte. Hoy en día, ¿sabe cuántos misioneros tenemos en el campo? Las Asambleas de Dios. Hermanos, tenemos creo que una familia misionera. Joan y Claudia fueron compañeros míos en el seminario. Compartimos juntos muchas clases y hoy están en la selva compartiendo el evangelio, pero hay muy pocas familias misioneras. Aparte de ello, yo no creo que haya otro misionero que esté trabajando en el campo. Y yo le pregunto, porque a veces pensamos que es suficiente con el hecho de que le prediquemos a nuestro vecino, pero también es necesario enviar hasta lo último de la tierra. Y yo pregunto, ¿tenemos una cultura misionera realmente? ¿Podemos sustentar tantas familias como han enviado estos países? Yo sé que son países más ricos, pero ¿somos capaces de sustentar más familias misioneras? Yo fui formado por un misionero, de hecho 2 misioneros influyeron de una manera extraordinaria en mi vida, en mi proceso de formación. Una familia del Salvador, apellido Clímaco, y recuerdo que en ese tiempo El Salvador, siendo un país pequeño, estando gobernado por las pandillas y la guerrilla, El Salvador tenía 50 familias misioneras en ese tiempo, en el 2008, 2009, por allá. No ahora en el tiempo de Bukele, hermano, en ese tiempo donde había una gran crisis, y El Salvador, siendo un país sumamente pequeño, tenía más de 50 familias misioneras. Es más, el presupuesto de misiones de El Salvador era más grande que el presupuesto del concilio completo, o sea, del comité ejecutivo completo allá y todo el comité nacional de las asambleas de Dios. Entonces, le pongo esto para que nosotros consideremos y analicemos, porque a veces pensamos que es suficiente y que temas como esto es más de lo mismo, pero hermano, no. Es importante que nosotros entendamos la pertinencia, la necesidad que tenemos de ser una iglesia misionera, de abrir nuestra sala y cumplir y obedecer a ese mandato que Dios nos ha dado. Hermanos, estamos pequeños y es necesario que crezcamos en el campo misionero. Así que misión no es un tema cualquiera que lo vamos a tocar durante este año, simple y sencillamente porque se ocurrió y ya. Yo creo que es el llamado de Dios para levantarnos y ser una iglesia fuerte que envía misioneros, que sostiene y que alcanza en su Judea, en su Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que este es un tema necesario, que este es un tema que nos compete a todos, que este no es un tema solamente enfocado allá a Estados Unidos, esos países grandes, que también nosotros se nos ha dado lo suficiente para poder dar a otro. Y se nos ha dado mucho, y al que mucho se le da, mucho se le exige, ¿verdad que sí? Así que ese es nuestro llamado. Y cuando pienso en esto y analizando el tema de las misiones y organizando todo este tema, meditaba mucho por qué no cuesta tanto asimilar esto de las misiones. ¿Por qué si todo ha estado orquestado, si Dios nos ha trabajado por completo? Esta mañana Mayre decía, bueno, Dios nos ha restaurado, nos ha comisionado, nos ha enseñado, nos ha hablado de su reino. Año tras año Dios nos vive desafiando, nos ha preparado el terreno. ¿Por qué cuesta tanto entonces nosotros a veces obedecer a ese mandato? ¿Por qué cuesta tanto decir, Señor, en esa área que tú quieres que yo sirva, que yo me entregue, que yo me lance? ¿Por qué cuesta
tanto. Y creo en ese sentido que muchas veces nuestra percepción de las misiones, nuestra comprensión de lo que significa esto, hermano, está muy limitada. Muchas veces no entendemos la magnitud, quizás teóricamente hemos hablado del tema, quizás lo conocemos, quizás leímos acerca de ello, hemos escuchado sermones, pero la realidad es que hay que interiorizar y poner en práctica esto, porque ya es más que suficiente lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha hablado de tanta forma distinta, y cómo llevar a la realidad esto a lo que Dios nos está desafiando. Por eso entiendo que muchas veces nuestra capacidad o nuestra comprensión o la aceptación o el nivel de nuestra obediencia a este mandato está siendo limitado y no cumplimos ese desafío que tenemos por delante. Y cada vez que nosotros definimos, quizás sea la definición del concepto de misiones que tenemos limitado, porque cuando hablamos de esa misión que nos trasciende, inmediatamente llega a nuestra mente esa concepción de que las misiones son ¿qué? Son las manos de los que dan, son las rodillas de los que oran y son esos pies de los que van. Y yo creo que esa es una definición que le falta un elemento sumamente importante. Quizás mi concepción es pensar y decir, ok, si yo estoy dando ya es suficiente. Si yo estoy orando ya es suficiente y Dios se encargará de enviar a algunos. O quizás pensamos que ya estamos yendo a donde debemos de ir y ya es suficiente. Nos hemos acomodado a una rutina de venir aquí quizá en el servicio misionero y dar una ofrenda y decir, ya es suficiente. Ya lloré para las misiones cuando los hermanos vinieron y se pararon aquí y oraron por las misiones, por el alcance, porque ya oramos por el alcance que tenemos en el colegio, en los centros, ya es suficiente. Pero quizá Dios, si nos sigue predicando sobre este tema, es porque todavía no lo es. Todavía hay algo más que Dios demanda de nosotros. Y el problema con esto es que cuando simple y sencillamente creemos que es obedecer a esto y que ya cumplimos, pasan muchas cosas. Nos cansamos muy rápido y nos olvidamos muy rápido de lo relevante que es este mensaje. Nos olvidamos muy rápido de que este es el quehacer diario de la iglesia. Y que fuera de esto, la iglesia no tiene sentido, porque a esto nos ha llamado Dios, a cumplir y a darle continuidad a esa labor que ya Él comenzó desde antes de la fundación del mundo. Así que la iglesia, por lo general, se ha limitado a este mandato que demanda obediencia y obedecemos temporalmente y decimos, bueno, si yo voy a cumplir con esto, porque un sermón como este puede provocar, o el que predicamos esta mañana, podría provocar en usted que decir, bueno, ya yo cumplo con todo eso. Ya ese sermón no es para mí, porque ya yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y es posible que usted sienta que es suficiente. Por eso quise comenzar enfocando que nos falta mucho por crecer, todavía no lo es. O quizá usted sea del hermano que dice, me voy a sentir ahora, hay un dolor aquí, como esa carga, ese peso, que usted dice, wow, no estoy haciendo. Así que usted pasa toda esta semana, este día, diciendo, wow, siento ese peso por alcanzar a otros. Siento que Dios me está hablando y ese peso usted se mantiene y se va para su casa pensando que el sermón le dio duro. Dice, caramba, este sermón me confrontó. Pero es posible que usted se acuerde de esto en el próximo culto misionero cuando le hablemos más de misiones. Este año va a ser un tormento para muchos porque toda la semana vamos a hablar de misiones y quizás toda la semana usted se va a sentir atormentado diciendo, pero sin responder al llamado. Y no hay cosa que te haga sentir más pleno que ese deber cumplido, que decir estoy haciendo aquello para lo cual Dios me llamó. Pero hay personas, hermanos, que se acostumbran a ese peso que te produce la palabra de Dios cuando te confrontan. Y yo no quisiera que usted ni yo pasemos un año completo martirizándonos con estos temas, porque si cada semana hablaremos de misiones, si cada semana estos temas nos van a confrontar, yo no sé cómo usted va a terminar este año. Pero lo cierto es que cuando usted va a una actividad misionera, usted sale muy confrontado. Esos temas lo machacan a usted, le dan duro. ¿Y cómo vamos a terminar de este proceso? Y eso lleva a que mucha gente también podría terminar ignorando y diciendo, sí, un tema más. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y pasamos por alto y preferimos poner nuestro rostro de lado y decir, eso no tiene nada que ver conmigo. Porque o respondo a ese llamado y obedezco a lo que la enseñanza me está diciendo, o me paso todo el tiempo lamentándome porque no estoy cumpliendo con lo que Dios me sigue diciendo, o quizás es más fácil ignorarlo. Quizás es más fácil venir de lado y decir, no, eso no tiene que ver conmigo. ¿Y cómo logramos entonces
que estas enseñanzas puedan materializarse en nuestras vidas. ¿Cómo logramos que nuestra iglesia al finalizar este año podamos decir hemos crecido en el área de alcanzar a otros, en el alcance a los no creyentes, sea donde sea que estén, no importa? Y muchas veces esto es lo que nos pasa, lamentablemente. Ahora, responder efectivamente a las misiones requiere de creyentes que entiendan que esto va mucho más allá que la mera obediencia. Casi siempre que se nos habla de un mandato, relacionamos mandato con obediencia. Si se te manda, pues tú tienes que obedecer. Y decía ahorita que por lo general nosotros relacionamos que las misiones comienzan con la mano de los que dan, que son los que envían al mismo tiempo, con la rodilla de la iglesia que ora y con los pies de los que van. Pero yo creo que las misiones comienzan muchísimo antes, porque antes de hacer todo eso hay que obedecer. La pregunta aquí es cómo obedecemos a este mandato. ¿Cómo logramos que las misiones se encarnen en nuestra vida, en lo que hacemos a diario, en nuestra razón de ser, en nuestros planes, en nuestros proyectos de vida? Hermanos, este es el desafío que tenemos por delante y a esto es que Dios nos está desafiando. Así que simplemente obedecer no es algo que se va a dar así, por la simple y sencilla razón que nuestra naturaleza pecaminosa siempre se opone en contra de la voluntad de Dios. Hermano, nosotros queremos vivir nuestras propias vidas, queremos vivir nuestros propios planes, nuestros propios proyectos. Y cuando Dios nos desafía a las misiones, se supone que yo tengo que poner mis planes y proyectos de lado para decirle a Dios: Señor, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad. Hermano, no es tan fácil el tema, no es una simple obediencia, porque yo no puedo hacer misiones en un pequeño fragmento de mi vida. Dios demanda toda mi vida para poder obedecer a ese mandato. Toda mi vida, y no solamente la mía, Dios llama a una familia completa. Así que cuando me involucro en responder a las misiones, no solamente Dios me está llamando a mí, está llamando a mi esposa, a mis hijos, mi familia, lo que tengo, todo lo que me rodea, mis recursos, mi tiempo, todo, mi preparación, gira en torno a ese plan y proyecto de Dios. Por eso no es tan sencillo, porque pone de lado, pone en un segundo plano mis proyectos y mis planes personales. Hermanos, y por naturaleza desde el principio, cuando el ser humano cayó, lo hizo porque quería seguir su propia voluntad. Y nosotros luchamos con eso dentro de nosotros, así que no es tan fácil obedecer. Y la pregunta aquí sería entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos obedecer? ¿Cómo logramos responder a ese mandato? ¿Cómo logramos que la obediencia de ese llamado sea algo real en nosotros? Ese es nuestro gran desafío. Porque lograr esa obediencia en nosotros, créame que no es fácil, vamos a luchar constantemente con eso. Así que para poder obedecer, para poder honrar ese llamado, se requiere esa obediencia, pero esa obediencia hay que buscar ahora la manera en cómo la vamos a hacer una realidad. Y para eso, hermanos, hay que tener un corazón rendido en adoración a Dios. Para poder obedecer hay que estar rendido en adoración a Dios. No hay forma de que nosotros seamos obedientes a alguien que no amamos, porque tampoco no es un tema de que vamos a regañadiente. Dios espera que yo le obedezca con pasión y con amor, con denuedo, por gusto, con gozo, con alegría. Dios no espera que yo vaya a regañadiente, a regar tratado por ahí a la calle, a decirle: mira, para salir de ti rápido, para cumplir con lo que Dios me dijo. No, ese es el tipo de obediencia que Dios demanda. En el reino de Dios, el tipo de obediencia de un esclavo que por amor se entrega con pasión, con denuedo, a servir y a predicarle a otro, porque no tiene ningún sentido usted decir que Dios salva, que Dios da vida, que Dios da gozo y usted salir a predicar enojado, simple y sencillamente por cumplir y por obedecer. Hermano, no es el tipo de obediencia que Dios demanda de nosotros. No es venir a un culto, aquí a una reunión, porque estoy cumpliendo con que me dijeron que tenía que venir. Esa no es la idea. Cuando Dios nos llama a proclamar su palabra, de mi corazón tiene que brotar esa emoción, ese deseo profundo de decir: estoy obedeciendo a Dios, pero qué gusto. Me cuesta la vida, pero esto que hay en mi corazón es tan profundo, es tan especial, que yo no puedo hacerlo de una forma pasiva y sencilla como que si no me importara. No, es una obediencia que demanda pasión, que demanda entrega, que demanda caminar 2, 3, 4, 5 millas extras si es necesario. Donde voy a pagar para servir, para dar.
porque quiero encontrar esa oportunidad, no importa lo que tenga que sacrificar. Ese es el tipo de obediencia que Dios demanda de nosotros. Y esa obediencia solo es posible a través de una adoración genuina. No hay manera de nosotros poder obedecer a ese señorío, a ese mandato, si no somos capaces de adorar y reconocer a ese Dios que nos llama, a ese Dios que nos manda. Y pensemos en esto: cuando amamos a alguien es fácil obedecerle. Cuando tú honras y respetas a alguien es fácil obedecer. Ahora, cuando tú no conoces a una gente, que tú no sabes quién es esa persona, tú dices, tú tienes que hacer esto, quizás tú lo haces a regañadiente. Hermano, no es lo mismo que por ahí en la calle un policía que usted no conoce le diga, parquéese ahí, a que su papá, su mamá, el pastor, alguien que usted conoce, alguien que usted ama, dice, párate ahí. Usted lo hace con todo el gozo del mundo, usted no tiene problema, porque usted conoce a esa persona que se lo está diciendo. Pero hermano, una obediencia sin conocer a ese que te demanda, a ese que te está pidiendo que obedezca, es algo terrible. Es algo muy difícil, porque te están demandando entregar tu vida quizás sin tú conocer a esa persona que te lo está demandando, y eso sí que es duro. Por eso siempre digo, la adoración o las misiones no comienzan simplemente dando, las misiones comienzan mucho más atrás, comienzan en un corazón rendido en adoración a Dios. Ese corazón primero tiene que conocer, tiene que ver, tiene que contemplar la grandeza de ese Dios de las misiones. Por eso la Missio Dei hace un énfasis no solamente en lo que hay que hacer, sino en el Dios que demanda eso que hay que hacer. Y el día de hoy, hermanos, hemos venido aquí a poner nuestros ojos, no solamente en el mandato que tenemos, sino en el Dios del mandato. No solamente en lo que yo tengo que hacer, sino el Dios que me pide que haga eso que debo de hacer. Esa es la Missio Dei. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros, porque va a ser imposible que hagamos este trabajo con eficacia, con denuedo, con gozo, si no sabemos para quién lo estamos haciendo. Es muy diferente trabajar para el Señor de la obra cuando usted no lo conoce, a trabajar para ese Señor de esa obra cuando usted sí lo conoce, cuando usted sabe quién es Él. Y eso es lo que nos enseña la misión de Dios. Así que el reino de Dios, la obediencia es un acto de amor como respuesta a una adoración genuina a ese señorío de Cristo. Hermanos, si yo no entiendo el señorío de Cristo, si yo no soy capaz de rendir mi vida como siervo delante de Dios, de decirle, Señor, aquí estoy, porque lo que estoy viendo delante de mí es tan asombroso que cómo no decirle, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí porque lo que estoy viendo es maravilloso. Lo que estoy viendo trasciende a cualquier plan o proyecto de vida, porque el Dios que está diciendo ve, Él es relevante, Él nos trasciende. Hermano, nunca haremos misiones si no conocemos al Dios de las misiones. Nunca será un acto de obediencia con gozo cuando no sabemos de dónde viene ese mandato. Así que responder a ese mandato misionero, a ese llamado, requiere que primero ese que da el mandato sea nuestro Señor. Y yo creo que ahí es donde está nuestro mayor conflicto. Porque nosotros queremos ser dueño y Señor de nuestras propias vidas. En el fondo queremos pensar que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, que nos valemos a nosotros mismos, que el sustento de nuestra vida viene de nosotros, que respiramos por nuestra propia cuenta. Y no hemos entendido el señorío de Cristo. No hemos entendido que Dios es quien gobierna. Ahorita cuando Mayre predicaba yo decía, wow, me encanta el hecho de que ella fuera al verso 18. Porque siempre leemos Mateo 24, 19, id por todo el mundo, vayan. Pero se nos olvida que ese ir por todo el mundo le precede un por tanto. Por esto que yo le estoy diciendo en el verso 18, y vamos a ir un poquito más para atrás, nos vamos a ir hasta el 17 y ver qué es lo que pasa en el 17 para poder responder a lo que dice el verso 19 y el verso 20. Porque hasta que Cristo no se convierte en mi Señor, hermanos, es imposible nosotros poder rendir obediencia y sumisión a ese llamado. Es pedirle a un pez que vuele, es pedirle a un pájaro que anda por los aires que viva debajo del agua. No hay manera de nosotros obedecer a la misión que Dios nos ha dado si no somos gobernados. Dígame, ¿a quién un soldado le debe obediencia? Es a su Señor, al que está por encima de él. Pero si Cristo no es nuestro Señor, si Cristo no es nuestro jefe, si Cristo no es alguien a quien nosotros le rendimos nuestras vidas todos los días, será imposible nosotros poder tomar decisiones acorde a esa misión
que Él nos ha dado. Así que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo, en esta ocasión, vamos a ir al versículo 17, Mateo capítulo 28, versículo 17, porque casi siempre, o creo que siempre que había predicado acerca de las misiones, siempre me iba desde el versículo ahí 19, decía, por tanto, id, vayan, hagan discípulos, y siempre obviamos detalles que están ahí, que están alrededor del pasaje, que muchas veces pensamos y creemos y decimos, ok, sí, este es el mandato. Pero enfrentarse al mandato de la gran comisión sin entender lo que pasa primero en los versículos 17 y 18, vuelvo y digo, es imposible nosotros poder obedecer a ese mandato. Es imposible que nosotros vayamos, obedezcamos. El evangelio no se vive, hermanos, por esa capacidad que el Señor nos ha dado, por la capacidad que tenemos como humanos, ¿verdad?, de obedecer simple y sencillamente. Se da porque hemos entendido la gracia del Dios que nos ha llamado. Se da porque no somos simplemente capaces de poder discernir esta palabra y decir, ok, la voy a poner en práctica, mira, dice a esto, a aquello, y ya lo voy a hacer. No. Primero debo tener un encuentro con el autor de esas palabras, con el autor de ese mandato. Así que un creyente que no ha definido un evangelio claro, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, no tiene la capacidad de obedecer. Hermano, la obediencia en Cristo, es en Él literalmente, que nosotros podemos obedecer. Fuera de Él no podemos hacer nada porque entonces nos convertiríamos en fariseos legalistas, donde nuestra capacidad de obedecer es determinante para hacer las cosas. Pero el reino de Dios nos enseña que nuestra capacidad para accionar y actuar emana de un poder que se nos ha dado cuando ponemos nuestros ojos en aquel que todo lo puede. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Él es el motor, Él es la motivación para nosotros poder hacer, para nosotros poder cumplir. Vamos a ver qué nos dice el versículo 17. Dice el texto, y vamos a ir parte por parte de este versículo. Y cuando le vieron, dice el texto, le adoraron. Vamos por parte, ¿verdad? Le adoraron. Y yo quiero que usted comience a ver el escenario y se ubique conmigo en el contexto de los discípulos antes de recibir este mandato. Porque hoy Dios nos está comisionando, pero es importante entender el contexto de este mandato. Porque no entender el contexto de este mandato posiblemente me lleve a ignorar el mandato y no veo la relevancia que tiene. Hermano, Jesús había muerto en la cruz, había resucitado, había convivido con algunos de los discípulos, se había aparecido una y otra vez. Y en este momento se reúne para comisionar a los discípulos. Ya Jesús va a ascender al cielo y Jesús de repente se le aparece a los discípulos. Eso es lo que dice el texto. Y dice el texto que cuando le vieron, lo primero que hicieron los discípulos en ese momento fue que, hermanos, le adoraron. Era normal, y usted ve toda la Biblia anterior a esto, y cada vez que los discípulos se acercan a Jesús, ¿qué hacían los discípulos? Salve, maestro, rabí, shalom. O sea, siempre había un saludo formal de un discípulo a su maestro. Eso era lo normal, eso era lo común. Pero a medida que los discípulos fueron experimentando esa relación con Cristo, a medida que Jesús se le fue revelando de manera progresiva, muchos de ellos todavía no entendían quién era realmente el Mesías prometido. Muchos de ellos no entendían quién era Jesús. Recuerden que Jesús calma la tempestad y los discípulos dicen, pero ¿y quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. En su corazón está pasando algo porque dice, ven acá, pero el Dios del universo, el Dios que está en el cielo, el creador de todas las cosas, no se va a encarnar. No puede ser esta persona que yo tengo aquí delante. Pero Jesús comienza a dejar destello tras destello de su grandeza, de su gloria, de su majestad. ¿Y saben qué? Que lo que culminó con este proceso, que hizo que los discípulos, a viva voz, antes que saludarle y antes que cualquier otra cosa, se rindieran en adoración a Dios y reconocimiento de lo que Él era, de quién Él era, fue esa resurrección de entre los muertos. Allí los discípulos no había la menor duda, claro, dice el texto, habían algunos que todavía dudaban, que todavía no tenían claro, y pero ¿cómo es esto? Pero hermanos, cuando los discípulos ven a Cristo, lo primero que hace es que rinden su vida en adoración. La adoración tiene que ver con ese postrarse, con ese inclinarse, con ese reconocimiento del señorío, de la soberanía. Tú eres Dios, tú eres Señor.
Hermanos, si nuestra vida no está rendida delante de Cristo, si nuestra vida no va en adoración cada día, nuestros corazones no serán aptos de obedecer a ese mandato, a ese llamado. Obedecer el mandato de Dios requiere que primero nuestros corazones se postren, se rindan. Vengan delante de Él diciendo: Señor, tú eres Dios. Eso era lo que los discípulos estaban diciendo cuando se postran ante Jesús y le adoran. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. Si estamos aquí es porque todo es por ti y para ti. Hermanos, esa debe ser nuestra actitud delante de Dios. Ese debe ser nuestro día a día delante del Señor, porque sin eso lamentablemente no vamos a poder, no hay forma de nosotros responder a este llamado. Así que yo le pregunto, ¿qué fue lo que hizo que estos discípulos rindieran su vida, pusieran de lado ese saludo tradicional? Ellos vieron a Cristo, eso es lo que dice el texto. Ellos miraron y viéramos de misiones. Es necesario que primero nosotros entendamos cómo logramos que este órgano terco que tiene nuestro ser interior, que se llama corazón, que está enfocado en sí mismo, ¿cómo hacemos para que se doblegue ante un mandato que este corazón terco no quiere obedecer, no quiere hacer? Yo tengo que ser consciente de esa realidad, que mi corazón no quiere obedecer. Mi corazón, el pecado lo ha moldeado, lo ha forjado. ¿Para qué? Para que sea soberbio y siga su propia voluntad. Así que todos los días, así como hacía David, yo tengo que predicarle a mi corazón y decirle: alma mía, alaba a Jehová. Reconoce que el Señor es tu Dios. Tienes que rendirte delante de Él. Tienes que postrarte delante de Él. Tienes que reconocer la grandeza del Dios que te está llamando. Porque constantemente nuestro corazón nos eleva. Nos hace sentir superiores, nos hace sentir que todo esto gira en torno a nosotros. ¿Cuáles son los programas de la iglesia que giran en torno a mí, a mi necesidad, a lo que yo quiero, a lo que yo busco? ¿Cuál es la canción que va a salir ahora, que va a estar enfocada en lo que yo anhelo, en lo que yo quiero, en lo que yo busco? Por eso esas canciones venden tanto. Por eso esos sermones son tan apreciados, ¿verdad? Porque si mi corazón escucha el mínimo sonidito enfocado en Él, en sus propios deseos, en sus propios anhelos, hermanos, nuestro corazón, sin darnos cuenta, terminamos rendidos ante eso. Y le damos toda la pleitecita, todo el reconocimiento, porque nuestro corazón engañoso de eso vive, con eso se alimenta. Por eso nuestro culto tiene que ser racional, tiene que ser consciente. Yo tengo que saber que mi ser interior no le agrada, no le interesa rendirse delante de Dios. Por eso yo tengo que someterlo, tengo que doblegarlo. Y a veces en contra de mi voluntad yo tengo que decirle: alma mía, alaba a Dios, reconoce a tu Señor. Si no es así, hermanos, no vamos a obedecer. No vamos a obedecer. Tenemos que mirar a ese que es digno de que nuestro corazón se doblegue y se postre. Y eso es lo que pasa cuando nosotros abrimos nuestros ojos. Porque ¿qué le precede a la adoración? Pensemos en esto. Miren, el cumplimiento de un mandato demanda obediencia, ¿verdad? Para que haya obediencia primero tiene que haber un mandato, pero para que haya obediencia, yo le decía, tiene que haber ¿qué? Un corazón que se rinde en adoración, en reconocimiento del señorío de aquel que nos está mandando. Pero para adorar, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que ver, yo tengo que contemplar, yo tengo que reconocer. Los discípulos inmediatamente entran y ven, y Jesús entra y llega, y ellos ven a Jesús. La respuesta natural de ver a Cristo es adorar. Entonces, ¿dónde que está el problema en sí mismo? Tenemos que buscar la raíz de nuestra desobediencia al mandato de Dios. Tenemos que encontrar esa raíz, que es lo que está inclinando mi corazón en otra dirección. Porque esto no es un asunto donde yo digo: yo voy a obedecer las misiones, ya yo escuché el sermón, ahora le voy a poner una pistola a mi corazón y lo voy a someter a que obedezca. No funciona así, hermano. El corazón es un órgano espiritual que, mire, se va a ir por donde usted lo alimente. Y si mi corazón no ha sido alimentado con una adoración genuina, donde Cristo sea su Señor, sea su centro, no es verdad que yo voy a ser obediente al llamado de Dios. Mire, aunque intelectualmente usted entienda qué es lo correcto, aunque intelectualmente usted sepa por dónde hay que ir, cuál es lo correcto, qué es lo que hay que hacer, a la hora de la verdad, usted sabe lo que va a hacer su corazón. Lo va a guiar en una dirección contraria, va a hacer que usted se enfoque en usted mismo. Y conscientemente, o sea, aquí en su juicio, en su cabeza, usted va a ser muy excelente. O sea, nosotros decimos lo correcto aquí, así, eso es correcto, eso es así. El pastor dijo que era por aquí y usted interpreta todo eso a la perfección.
O sea, tenemos una capacidad intelectual de entender lo que es correcto, pero cuando se nos demanda obedecer entonces a esas directrices que se nos han dado, ay, hermano, qué difícil es entonces someter el corazón a la obediencia. Entender intelectualmente un mensaje es fácil. Ahora, entenderlo con el corazón y someterlo, eso no es fácil, eso no es sencillo. Por eso digo, la obediencia no es algo que comienza simple y sencillamente con un mandato y ya. Va mucho más profundo, va al centro de nuestros corazones, y para que nuestro corazón se postre, hermano, hay que exponerse a la gloria de Cristo. Quien me escucha sabe que yo voy a ser reiterativo en esto, pero es que no hay otra manera que no sea mirando a Cristo, que no sea contemplando a Cristo, que no sea rindiendo nuestra vida delante de aquel que merece toda alabanza, toda adoración. Y mire, yo se lo puedo demostrar de muchas formas posibles. Encontramos un personaje que se pone a la disposición de la misión y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios pregunta: ¿a quién vamos a enviar a cumplir la misión de Dios? Isaías capítulo 6. ¿A quién vamos a enviar? Pregunta la Trinidad. Recuerde que la misión de Dios es la Trinidad completa obrando, trabajando. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a seguir este llamado, este mensaje, esta misión que hemos tenido desde antes de la fundación del mundo? Pregunta Dios en Isaías 6. Yo le pregunto, antes de Isaías tener la visión, ¿hubiese Isaías respondido: sí, Señor, ven, envíame a mí? Hermanos, Isaías no necesitó mucha explicación. Isaías vio a Cristo revelado en su trono. Eso es lo que dice Juan capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. Y si Isaías vio a alguien, fue a Cristo el que vio, créame, porque al Padre nadie le ha visto jamás. Y eso fue suficiente para que Isaías dijera: Señor, heme aquí, envíame a mí. Obedecer a las misiones requiere de ese encuentro. Hermano, el apóstol Pablo no solamente estaba en contra de las misiones, o sea, no solamente no estaba obedeciendo, él estaba en contra. Él era del equipo totalmente contrario. Él daba cosas contra ese aguijón, dice la Biblia. Y el apóstol Pablo, camino allí a Damasco, cae. ¿Y a quién se le aparece el apóstol Pablo? Mire, no hubo que darle un año de sermones sobre las misiones. A Pablo le bastó una sola revelación de la gloria de Cristo. Y lo primero que dijo Pablo: ¿qué tú quieres que haga, Señor? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde me meto? Dime. Y Pablo no necesitó que tú le dijeras: mira, hay un prerequisito para tú poder hacer esto, hacer aquello. Tú tienes que formarte, tú tienes que ir al seminario. Pablo dijo: Señor, aquí estoy, lo que tú quieras conmigo. Pablo no salió a predicar al otro día. Duraron 15 años de su vida Pablo ahí, tranquilo, preparándose junto a los pies de su maestro. Ve a tal calle allí que se llama a la derecha. Y Pablo fue obedientemente y dijo: Señor, pero yo no puedo predicar el evangelio como yo estoy, yo necesito aprender. Y después de 15 años, Pablo es presentado a los discípulos y comienza a proclamar el evangelio y a responder al llamado que Dios, porque no es que Dios nos va a llamar y vamos a salir de la noche a la mañana. No, hermano, pero la obediencia debe estar ahí primero, y la obediencia siempre va a ser resultado de ese encuentro especial con Cristo. Cuando Pablo tiene esta revelación, no hubo que dar muchos argumentos. Por eso digo, responder a las misiones va a requerir que nuestros corazones se expongan a la verdad del Dios que nos ha llamado, que nos expongamos a su gloria, a su majestad. Vemos a ese Pedro terco, ese Pedro soberbio, y de repente comienza a ver la divinidad de Cristo y dice: Señor, mira, apártate de mí, yo no soy digno de seguirte. Hubo un destello de la gloria de Cristo que Pedro vio en ese momento y se postró inmediatamente y dijo: Señor, yo no soy digno de estar al lado tuyo. Tú eres demasiado sublime. Su pecado fue confrontado, hermanos. Y a eso es lo que nosotros tenemos que exponernos todos los días. Juan, que murió predicando y proclamando el evangelio, preso en la isla de Patmos. De hecho, todos los apóstoles murieron en condiciones difíciles y ninguno le dijo no a Dios. Toditos obedecieron sin importar las consecuencias, porque el apóstol Juan dice: nosotros, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por una simple razón. Hablamos de lo que hemos visto y oído. Hermanos, si no nos exponemos al Dios de las misiones, no vamos a hacer misiones. Tan sencillo como eso. Basta con nosotros verlo y oírlo para entonces poder responder con eficacia a ese mensaje. Entonces, quizá usted no entienda todos los requisitos de las misiones, quizá usted no entienda todos los pormenores, pero yo quiero que tú entiendas que si no te expones al Dios de las misiones, nunca la vas a entender. Porque al final no depende de tu capacidad, de tu intelectualidad, de los estudios que hayas hecho, depende de que tú hayas visto a Cristo. Porque si necesitas estudio, el Señor te lo va a dar. Pablo necesitaba
Y Dios se lo dio, pero primero vio a Cristo. Hermanos, sin ese encuentro personal con Dios, con el Dios de las misiones, no vamos a poder obedecer a este mandato tan grande. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos jugará sucio, esa es la realidad. Así que obedecer no es un caso fortuito que se va a dar por mera casualidad, porque el sermón que se dé aquí sea un sermón bueno y que yo lo entienda, entonces ahora sí, porque el sermón que se predicó, mire, vamos a predicar todos los sermones sobre misión este año, pero primero yo tengo que ver a Cristo, tengo que exponerme a Él todos los días de mi vida. Necesito ir a su presencia y ver su gracia, ver su majestad y ver para que mi corazón se postre en adoración y reconozca su grandeza. Eso es lo que hacemos. Así que piensa en una forma práctica de todos los días usted rendir culto a ese Dios soberano, a ese Dios eterno, a ese Dios sublime. ¿Dónde están esas canciones que exaltan a la gloria de ese Dios majestuoso? Búsquela. Vaya a la Biblia, lea, investigue, estudie, medite, pero contemple a Cristo, vea a Cristo y Él hará que de su corazón brote ese amor por las misiones, porque usted terminará amando lo que Dios ama. Dios terminará forjando su carácter en usted y su proyecto y su plan de vida solo tendrá sentido a la luz de ese Dios que lo ha llamado. No habrá nada más relevante, más importante, no habrá otro sermón. Mire, además, todo lo que usted predique, usted va a buscar la manera de meterlo por ahí, meter a Cristo de la forma que sea. Porque es que no hay forma de predicar de otra cosa cuando usted ha entendido el Dios que lo ha llamado, la gracia soberana de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios al que nosotros le estamos sirviendo. Esa es la realidad. Así que vamos a seguir aquí. Versículo 17, la parte B, dice ahí el texto que algunos dudaban. Y aquí la pregunta es, ¿de qué grupo serás tú? Todos eran discípulos del Señor, todos estaban ahí, con todo Dios había trabajado, pero unos se rindieron y lo adoraron, pero otros dudaban. ¿Seguirás dudando? ¿Qué más tiene que hacer Cristo para demostrarte que es Dios? ¿Qué más tiene que hacer Cristo para demostrarte que ya Él hizo lo suficiente? Entonces, pensemos en esto, versículo 18. Y dice el verso, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y reiteramos, un texto que compartíamos esta mañana, que Mary compartí esta mañana, pero vamos a volver a esto, hermano, porque es importante, es sumamente importante. Y de aquí se sacan muchísimas cosas. Te dirá, bueno, ¿cómo es que si Jesús es Dios y es soberano, porque Él dice que se le ha dado toda potestad? ¿Acaso no tenía Él esa potestad? ¿Acaso es Jesús inferior al Padre, al Espíritu Santo, que había que darle esa potestad? Yo quiero que usted entienda que Efesios capítulo 2 dice que ese Dios del cielo, ese Dios soberano, esa parte de la Trinidad, la segunda persona, decide despojarse. Efesios capítulo 2 dice que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, se humilló hasta lo sumo. Y toda esa autoridad, todo ese esplendor, toda esa gloria, recuerden que Él la dejó y la puso a un lado con tal de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Juan 17 le dice el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, le dice al Padre, Señor, vuélveme esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Porque Dios seguía siendo glorioso, pero Él tuvo que despojarse. Así que no es que Él se le está dando algo que Él no tenía, eso siempre fue de Él. Así que cuando Jesús resucita, resucita con toda esa autoridad, resucita ya. Por eso no fue posible para los discípulos quedarse en pie, porque ya se le había devuelto toda esa gloria, toda esa majestad que Él había puesto de lado, había sido retomada. Y por eso Jesús dice, bueno, toda autoridad me ha sido dada. Porque le pertenecía, porque era de Él. Así que otra implicación interesante de este texto es que el Dios que nos llama a ser parte de su misión también es dueño de nosotros. Si Dios quisiera ponernos como robot a obedecer a esa misión, lo haría. Pero Él nos está invitando con toda la cordialidad del mundo, a pesar de que Él es nuestro Señor y dueño. Y si nosotros somos conscientes de que el Dios al que nosotros le pertenecemos nos está invitando por voluntad propia a servirle, siendo que Él es nuestro dueño y Señor, hermanos, ¿qué nos hace pensar esto del Señor al que le estamos sirviendo? Hermanos, Dios creó seres con voluntad propia que no quiere que le sigamos por simple y sencillamente como máquinas o por una obediencia a la mala.
Somos de Él, nos debemos a Él, respiramos por Él, vivimos por Él. Y siendo nuestro dueño, Él nos pide que seamos parte, nos ha hecho partícipe y nos invita para que voluntariamente nosotros rindamos nuestras vidas delante de Él. Hermano, que Dios, si hay algo que sorprende, es que a pesar de su soberanía, Dios es tan humilde. Dios tiene una humildad, tiene una sencillez y tú dices, wow, pero ¿cómo es posible que el Dios soberano del cielo, que debería de obligarnos ahí? A veces si fuéramos nosotros, ¿verdad? Sometemos a todo el mundo alineadito a la misión ahí, todo el mundazo. Si fuéramos nosotros sería así, sería muy fácil. Pero tenemos un Dios de amor que nos invita con paciencia, con pasión, diciéndonos, ven, sé parte, porque esto es lo que más te conviene. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que nos invita a pesar de tener toda autoridad sobre nosotros. Y para eso Él nos creó. Y cuando yo obedezco a ese mandato, estoy cumpliendo eso para lo cual Él me creó. Recuerde que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Así que Dios, Jesús, no es un medio para yo alcanzar mis metas, ¿verdad? Yo soy un medio para Dios alcanzar las metas de Él. Y muchas veces hemos convertido a Dios en un medio para nuestros propios fines. Y es todo lo contrario, hermanos. Nosotros hemos sido diseñados y creados para satisfacer y cumplir el mandato y la voluntad de Dios. Y eso Dios espera de nosotros. Así que Dios no es un Dios que está ahí para servirnos. Porque hemos creado una cosmovisión cristiana enfocada en que todo gira en torno a nosotros. En que nosotros somos el centro del universo. De que todo tiene que girar en torno a lo que yo quiero, a lo que yo busco, a lo que yo anhelo. Pero no, hermanos. Somos de Él, nos pertenecemos, nos debemos a Él. Nos debemos a Él y esa debe ser nuestra actitud para nosotros poder responder a ese llamado. Así que no es servirnos del Evangelio, sino ser servidores con Dios de este santo Evangelio. Y eso es lo que nos va a llevar a responder a esa misión de Dios. Y hay una tercera cosa que me llama mucho la atención de este pasaje, y es que el Dios que nos llama a ser parte de su misión, hermanos, también es dueño de ese mundo al que vamos a alcanzar. Dios tiene toda potestad sobre todas las cosas. No solamente sobre nosotros, y a pesar de nos invita, sino que Dios es dueño y señor de ese mundo a donde vamos. Así que eso debe implicar en nosotros varias cosas. Yo no puedo tener temor porque Dios tiene control. Dios es quien cuida de mí, no importa dónde vaya, no importa lo que pueda suceder. Yo tengo que saber que el Dios del cielo tiene señorío sobre todas las cosas. Y si Él me envía es porque Él tiene cuidado. Y si quiere que me muera, ¿verdad? Como le pasó a 5 misioneros que se fueron para la selva y por allá se lo comieron. Me quiere mandar a buscar. Era el papel, el momento de Dios terminar esa obra con esos jóvenes que se comieron en la selva de Ecuador hace unos añitos. Entonces Dios lo puede mandar a buscar también a través de la misión. Y su muerte puede significar la evangelización de una comunidad. Es interesante ver un misionero que va con su esposa, la tribu lo mata. Y su esposa se queda predicando el evangelio a esa tribu, ¿verdad? Donde mataron a su esposo y toda la tribu pudo conocer a Dios porque vio en este hermano un amor genuino que a pesar de ellos matarle a su esposo, siendo que su esposo fue a ayudarle, ella quedarse ahí en esa comunidad proclamando el evangelio, ellos vieron algo más y dijeron, esta tipa tiene algo diferente. ¿Por qué razón se quedó aquí? Teniendo toda la comodidad en su país, en su cultura, en su casa, se queda con nosotros a proclamarnos el evangelio. Hermanos, debemos de tener consciente que el Dios que nos ha llamado tiene control sobre todas las cosas. Así que tampoco esto debe hacernos sentir intimidados porque no somos capaces, porque no vamos con nuestra autoridad. Y esto sí me hace descansar, vamos con la autoridad de Él. Porque no vamos por nuestras fuerzas. Cuando vamos a proclamar el evangelio, vamos con la autoridad de Cristo, no con la nuestra, porque ¿quiénes somos nosotros? No son mis palabras las que van a convencer al mundo, son las palabras de Cristo. Entonces por eso yo no puedo venir a dar mis opiniones y mi idea y de lo que yo pienso y lo que yo quiero y lo que yo anhelo. No, es proclamar a Cristo. Por eso la importancia de conocer la Biblia y decir lo que la Biblia dice y ya, porque eso es suficiente. Eso es suficiente porque son las palabras de Él las que tienen autoridad. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero por el oír a Cristo. El texto original dice oír a Cristo, que se revela en toda la palabra de Dios.
Palabra de Dios es una traducción, pero la idea principal del texto original es por el oír a Cristo. ¿Y dónde se revela Cristo? En toda la palabra, en todas las Sagradas Escrituras. Entonces mi énfasis, mi mayor preocupación debe ser que yo no opaque el mensaje que Cristo quiere transmitir a través de mí. Hermano, esa debe ser mi mayor preocupación en cualquier programa que vayamos a dar, en cualquier enseñanza. Hermano, que nada de lo que yo tenga aquí delante puede estorpecer que sea Cristo el que sea revelado. No yo, porque mi autoridad no es la que yo vengo a implementar, es la autoridad de Cristo. Y ese es mi llamado, ese es mi objetivo de vida. Así que yo no voy a tener éxito porque, qué sé yo, que soy muy influyente. No, es con el poder del cielo que vamos. Es con la autoridad del cielo. Es porque a Dios, Él tiene toda autoridad y Él es que nos ha enviado. O sea, no depende de nosotros. No depende de nuestras influencias. No depende de qué tan bueno yo haya sido o yo haya hecho las cosas. Depende de la autoridad de aquel que me envió. Y ese es mi gran desafío. Así que debo descansar en el poder de Cristo. Debo descansar en que es por su autoridad y que todo esto es por Él y para Él, no en nosotros. Nosotros somos elementos muy secundarios en todo este proceso. Así que la visión no se basa en nuestra capacidad, no se basa en nuestra manera de conectar con la gente. Claro, yo puedo practicar, puedo aprender, puedo tener una mejor elocuencia, puedo hacer muchas cosas, pero tengo que ser consciente, hermanos, que lo que predicamos es un poder. Es un poder transformador, es un poder que cambia, es un poder que es suficiente, es un poder que la gente necesita, es un poder que trasciende a lo que nosotros podemos hacer. Y reitero mucho en esto, yo no voy a hacer que la gente cambie simple y sencillamente porque yo lo diga lo bonita que es mi iglesia, lo buenos programas que tenemos. La gente cambiará cuando se conecte con ese poder. Así que mi llamado es simplemente ser un puente para conectar a la gente con Cristo, conectar a la gente con Cristo, mostrarle a Cristo, porque es la autoridad de Él lo que lo va a cambiar. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y si hay algo a lo que nosotros tenemos que venir y volver es a ese poder que el Señor ha puesto en nosotros. Y ese poder es Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo. Eso no viene de nosotros, eso viene de Él. Y podemos descansar en que ese poder es suficiente para sanar todas las heridas físicas, emocionales, espirituales y de todas las índoles, porque Él es suficiente. Hermano, lo que la gente necesita es a Cristo. Seamos cuidadosos, ¿qué es lo que estamos ofertando? ¿Qué es lo que le estamos diciendo al mundo que nosotros tenemos? Lo que tenemos es un poder que cambia, es un poder transformador. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad, dice Pedro 1:3, segunda de Pedro, se nos ha sido dado por su divino poder. Tenemos que volver a ese poder, tenemos que creer que ese poder es suficiente. Tenemos que creer que si vamos a predicarle a la gente, hay algo que me acompaña, que me trasciende, que va por encima de mí, que quizás yo no logro ver toda la magnitud de su obra, pero tengo que descansar en ese poder que el Señor ha puesto en su iglesia. Así que tenemos un evangelio poderoso. Y eso debe ser motivo de gozo porque eso quebranta, eso rompe las ataduras. No importa qué tan cautivo esté un corazón, hermanos. El poder de Cristo es mayor. El poder de Cristo es mayor. Yo no tengo que tener duda de que Dios puede obrar en el corazón más terco. Si fuera yo, sí tuviera dudas. Si fueran mis capacidades, si fueran mis palabras, si fuera mi capacidad de convencimiento. Ahí sí yo tuviera muchas dudas porque yo no soy capaz. Pero lo que llevo es un poder que me trasciende a mí, que no soy yo, es la autoridad de Él. Por eso el énfasis es, yo soy el que tengo toda autoridad y yo lo envío en mi nombre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que Él es el mensaje y por eso el énfasis de nosotros proclamar al Cristo del evangelio, porque depende de Él. Él es el autor de la misión, pero Él también es el mensaje de esa misión. Él es el medio a través del cual vamos a desarrollar esa misión. Así que si nosotros hemos entendido, ¿verdad? Toda esta primera parte, hemos entendido que no descansa en nosotros, entonces ahí sí podemos pasar al versículo 19, donde Dios nos dice, por tanto. Recuerde, este por tanto nos indica mucho, nos dice, miren, todo lo que ustedes van a obedecer de aquí en adelante, todo lo que le voy a decir es dependiente de ¿qué? De que ustedes hayan entendido lo primero.
de que lo primero es básico en nuestras vidas, de que primero hemos tenido un encuentro con ese poder transformador, con ese señorío de Cristo sobre nuestra vida y sobre este mundo. Hermanos, es necesario que entendamos esa primera parte, porque si no, nunca será posible obedecer a la primera. Así que esto denota eso. Primero, lo primero tiene que estar resuelto. Por tanto, también denota que, como decíamos esta mañana, no voy a hacer énfasis en esto, esta es una misión que es de Él. Esta es una misión que es de Él y nosotros estamos siendo parte de eso. Clarito, clarito se explicó todo esto esta mañana y no voy a hacer mucho énfasis porque desde el principio de la creación Dios viene tomando la iniciativa y dentro de la misión de eso es algo que me fascina, me encanta. Ver a un Dios que es quien toma la iniciativa. Dios decide crear el hombre. No es que el hombre hay un consenso, mira Señor, al hombre. No, Dios decide hacerlo, pero el hombre peca. ¿Y quién toma la iniciativa y busca al hombre cuando está escondido allá en el huerto? Dios toma la iniciativa. Cuando el hombre está perdido en sus pecados, ¿quién llama a Noé? Hermano, Dios lo llama. Cuando el hombre está desenfrenado, haciendo lo que le parece para cumplir sus propios planes en la Torre de Babel, ¿quién toma la iniciativa y dice, vamos, hagamos, confundamos sus lenguas? ¿Quién toma la iniciativa, hermano? Dios la toma. Cuando el hombre no tenía nadie que le predicara, ¿quién llama a Abraham? ¿Quién toma la iniciativa? Es Abraham que dice, oh Señor, mira, no, Dios llama a Abraham. Y forma una nación. Cuando el pueblo estaba en esclavitud, la pregunta es, ¿quién es que toma la iniciativa y llama y se revela desde la zarza? Hermano, es Dios. Es Dios que toma la iniciativa. ¿Quién es que le manda profeta al pueblo para que se arrepientan y cumplan con su papel? Es Dios que lo hace. Y aún esta gente se revela en contra de Dios. Dios le manda una promesa de redención. ¿Y quién lo hace? Es Dios que lo hace. Es Dios que viene a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es Dios que decide dejar su trono, hermanos. Y cuando dice el texto acá, por tanto, o sea, todo el señorío es de Él tiene dominio sobre todo, eso nos da a entender que nos está haciendo partícipe de su obra, de su plan, de su proyecto, que somos parte de algo más grande, mucho más grande que nosotros. Eso es lo que nos dice el versículo. Y luego dice, por tanto, id y haced discípulos. Y si ya hemos entendido la primera parte, debemos tener claro que esos discípulos no son discípulos nuestros. Dios no nos ha llamado a formar seguidores. Y eso es lo que buscamos hoy, ¿verdad? Nos afanamos por tener view, por tener like, por tener seguidores en nuestro afán, qué tan grande podemos ser, qué tanto podemos influir. Y a costa de eso vendemos incluso nuestro mensaje. Hermano, si usted fuera un chismoso de las redes sociales hablando de cosas cristianas, usted alcanza miles, millones de seguidores. Tan simple y por sencillo porque usted quiere ganar seguidores. Y no hay cosa que le guste más al corazón humano que el chisme, que la polémica, que muchísimas cosas. Inmediatamente se llena y es famoso en todos los lados donde quiera usted estar predicando. Sea controversial para que usted vea. Si eso es lo que usted quiere, hágalo. Lamento que si usted tiene el deseo de hacer discípulos conforme al modelo de Cristo, le costará mucho. Le costará demasiado porque a la gente no le interesa eso. Pero a eso nos llama Cristo, a formar a la gente conforme a Él, a formar discípulos de Cristo, no discípulos nuestros. A ser seguidores de Cristo, no seguidores de nosotros. A ser discípulos que hablen conforme a Cristo, no conforme a nosotros. Hermanos, y ese es nuestro gran desafío todos los días. ¿Qué voy a hacer para no ser yo el que se refleje? ¿Qué voy a hacer para que sea Cristo el que sea presentado? Porque recuerden que cuando Dios me llama a formar discípulos, no es a formar discípulos para mí, es formar discípulos para Él, conforme a Él, a la imagen de Él, que se parezcan a Él. Pero hoy servimos en el reino, pero a veces buscando, ¿y qué parte me toca a mí? Me van a tocar los seguidores, voy a tener los likes de mis seguidores, voy a tener un público que me va a seguir. ¿Verdad? Y eso nos da estatus, privilegio. Y en el fondo creemos hacer la obra de Dios, pero ¿cuál es la intención que me está motivando a hacer esa obra? ¿Es realmente un interés genuino para hacer gente y formar gente que se parezcan a Cristo? ¿O aprovecharme de eso, verdad? Y ganarme los créditos y a la vez cumplir con el llamado de servir a Cristo. Si Dios te quiere honrar, Él lo va a hacer como Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiera. Pero mi intención no debe ser yo tratar de formar gente a mi imagen, sino a la imagen de Cristo, porque son discípulos de Él. Y eso nos va a hacer entender qué es lo que estamos enseñando. ¿Cómo le estamos enseñando a la gente a pensar? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando? ¿Es el mensaje para que la gente se parezca a Él? Y eso nos desafía mucho, líderes que están aquí. ¿Cuáles son los planes para este año? ¿Cuáles son los proyectos que ha escrito? ¿Cuál es tu agenda de planificación? ¿Qué tiene ahí plasmado? ¿Cuál es el mayor propósito al que apuntarás este año?
¿Será que la gente se parezca a Cristo? ¿Tus enseñanzas apuntarán a Cristo? ¿Será que la gente con la que vas a trabajar tengan la oportunidad de mirarlo a Él? ¿Le proveerás ese espacio? ¿Eso es lo que te preocupa? Hermano, si es así, excelente. Porque es ahí donde Dios nos desafía y nos llama a presentarlo a Él, a mostrarlo a Él. Ese es nuestro mayor desafío, porque no solamente es ir y predicar el evangelio y que la gente se convierta. Entonces aquí adentro también la Misión Day tiene un trabajo extraordinario. Y esa es la segunda etapa de la misión. No solamente alcanzar al que está allá afuera, sino que lo que estamos aquí adentro tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es nuestro llamado. Por tanto, id y haced discípulo. Y ese discípulo tiene que parecerse a Cristo. Y eso implica un trabajo interno demasiado grande, mostrando y revelando a Cristo cada vez que tengamos la oportunidad. Y esa debe ser nuestra oración. Dice el texto finalmente a todas las naciones. Y aquí hay una limitante muy grande muchas veces en nuestra mente concerniente a las misiones. Siempre justificamos que yo debo de predicarle, cierto, a mi vecino, a mi Jerusalén. Hermano, pero recordemos que también hay un llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. No dejemos de orar por misiones, no dejemos de incentivar el hecho de que la gente se siga preparando y capacitando. Y si alguien de nuestra iglesia en cualquier momento decide, yo quiero ir a las misiones, vamos a mostrarle apoyo. Vamos a decir, vamos a apoyarte, vamos contigo. Es imposible que nosotros en el campo misionero podamos depender si no hay una iglesia detrás que nos sostenga, que nos soporte, que nos ayude, que nos envíe. Usted no sabe el gasto que implica las misiones. Cada día que tú pasas en un país por ahí lejano requiere de una iglesia que esté detrás orando, que esté ahí proveyendo, que esté supliendo. Una iglesia que te envíe, pero que esté atenta, que si hay una crisis también te saque. Porque en muchos de estos países se dan crisis. Recuerden el tiempo que estaba en Haití, a Ovalle, el misionero con el que teníamos, el concilio lo envió, pero el concilio tuvo que moverse rápido para sacarlo en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil. Y así como hacen esas operaciones militares, así el concilio tuvo que hacer para sacar a Ovalle de Haití en un momento de crisis. Usted no se imagina los problemas que uno se enfrenta. Yo estuve en Haití y fui un aprendiz de misionero durante 5 o 6 meses que estuve allá. Y en ese tiempo yo tuve accidentes, yo pasé de todo, yo vi gente atracarla al lado mío, de todo, de todo. Se explotó la guagua, se quemó, tuve un accidente en un camión. Y a mí me pasó de todo en Haití. En esos 5 meses se trabajaba todos los días, pero gracias a Dios había un concilio, una iglesia nacional pendiente de nosotros dos. Estábamos Gio Valle y ese misionero en este lugar, pasando de todo, haciendo de todo, trabajando en diferentes comunidades. Pero la iglesia todos los días estaba ahí pendiente. Esta iglesia se fajó por completo, hizo una kermés por completa, la hermana Julia la dirigía para proveerme toda la estadía que yo iba a estar allá. Yo no podía ir solo. Hermano, si no hay una iglesia unida, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional para enviar, es imposible que podamos hacerlo. Y eso requiere que entendamos que las misiones son aquí, pero también son en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso nos implica a todos, a todo. Todos somos parte de este proceso. Y no importa qué tan desafiante sea, Dios nos ha llamado a cumplir con esta gran misión. Y yo quiero que oremos al Señor, porque ciertamente es un desafío enorme, pero es bueno entender que esta simple oración que podemos hacer aquí de adoración, mirando a Cristo, va inclinando nuestro corazón a la obediencia, a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que así como Isaías contempló el trono de Dios y dijo, Señor, aquí yo estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? Como el apóstol Pablo, ¿qué tú quieres que yo haga? Nosotros podamos rendir nuestro corazón delante de Dios en adoración y ver que el Dios que nos está llamando es más grande, es más sublime que nuestros planes y proyectos. Que no hay razón de ser más grande en nuestras vidas que nosotros rendirle nuestras vidas en obediencia en el cumplimiento de ese mandato que Él nos ha dejado. Hermanos, póngase de pie un momentito. Señor Dios, gracias. Gracias porque nos ha llamado y nos ha hecho parte de una obra tan especial, tan extraordinaria, Señor. Gracias porque hoy podemos venir como iglesia delante de ti, Señor, a contemplar al Dios de las misiones, el Dios que nos ha comisionado, el Dios, Señor, que nos ha llamado a servir, Señor, en todas las facetas de tu iglesia, en todas las áreas, Dios. Gracias, Maestro, porque nos ha hecho partícipe de una obra tan maravillosa, una obra que los ángeles anhelan hacer,
pero tú la has puesto en nuestras manos, Señor. Porque los ángeles todos los días ven y contemplan lo que a ti te apasiona, lo que a ti te deleita. Y a nosotros nos ha dado el privilegio, Señor, de deleitarte con una obediencia en amor, siendo partícipe de tu obra, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy rendimos nuestras vidas, Señor, delante de tu trono, reconociendo tu señorío, Señor. No solamente sobre este mundo pecador, sino tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Y que a pesar de ello nos llama con esa voz benigna diciéndonos, Señor, aquí estamos, Dios, aquí estamos para ti. Reconocemos tu grandeza, tu poderío, tu majestad. Reconocemos, Señor, que solo mirándote a ti, nuestros corazones tendrán la condición, Dios, de poder obedecer, de poder seguir ese llamado tan extraordinario que nos ha dado. Ayúdanos como iglesia a hacer una realidad, Señor, a hacer una potencia misionera que alcanza, Señor, en nuestra Judea, en nuestra Jerusalén, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Que los corazones que están siendo desafiados aquí a emprender proyectos y ministerios misioneros de alcance, Señor, en cualquier área que sea, oramos para que tú avives esos corazones, Señor, y que la iglesia podamos responder y apoyar y ser un equipo, Señor, que impacta al mundo con tu verdad, haciendo discípulos tuyos, Señor, y no nuestros. Que no seamos, Señor, de interferencia en este llamado, que podamos darte a conocer a ti, que tú seas el centro de nuestro mensaje y que descansemos en ese poder que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios.